Hoy, domingo 22 de febrero, vamos a platicar en Café Central, el podcast, de las notas más relevantes que concluyen en esta semana. Y vamos a hablar de política. Mi querido amigo y periodista Enrique Lascano y yo, acompáñanos. Rodrigo Jiménez Solomon, me da mucho gusto saludarte en este inicio de una nueva aventura mediática que es el podcast Café Central. Vamos a platicar sin ataduras, acompáñanos. Bueno, la presidenta de la República ha anunciado con bombo y platillo que busca acabar con doradas jubilaciones millonarias. Dice aquellos exfuncionarios públicos que de manera abusiva han ganado más que los presidentes de México. También celebró el rol estratégico de las Fuerzas Armadas la presidenta y, sin duda, noticias más importantes como Enrique Lascano nos presenta. Bueno, mire, vamos a platicar hoy de el tema de Marx Arriaga atrincherado allá en las oficinas de la CEPA, allá en la Avenida Universidad. Vamos a hablar, por supuesto, también del brote masivo de sarampión en México, que hacía ya mucho tiempo no veíamos una circunstancia así. De esta clausura del Salón de Belleza. Bueno, hombre, este espacio para arreglarse el cabello que tenían algunas senadores, supongo que senadores también, allá en este espacio legislativo. Y vamos a recordar también, porque fue una nota importante, la muerte de Robert Duvall, una de las figuras icónicas del cine norteamericano. Estas y otras noticias más. Sí, campanea la semana anunciando la Suprema Corte de Estados Unidos, una corte claramente independiente, autónoma, sí, compuesta, por cierto, en su mayoría por justices, les dicen a los ministros allá, de corte conservador no liberal, o sea, cercanos a la política de Trump. Frenan los aranceles, los llaman inconstitucionales. Vamos a platicar de eso. Y también en Venezuela por fin ya se anuncia una ley de amnistía que podría dar salida a los cerca de 900 presos políticos que de manera lamentable e inhumana viven en las cárceles. Vamos a empezar, querido Enrique. Bueno, pues vamos a iniciar teniendo no necesariamente un rol crónico de las informaciones. Lo que le hemos dado a conocer a usted es pues las noticias más importantes de la semana. Y a mí me gustaría iniciar, pues, si te parece bien, con el tema de las jubilaciones. O sea, a ver, pues yo no entendí bien, ¿no? Digo, tú eres aquí el abogado. Las leyes no pueden tener retroactividad, salvo que vayan en beneficio de los, digamos, recipendarios de la norma. A ver, dicho no en latín, dicho en español, en el mundo democrático, desarrollado, constitucional, no pueden mañana promulgar una ley que te afecte hacia atrás. Exacto, ¿no? exacto. Visto de esa manera, es una manera muy fácil de decir. Entonces, en este caso, si tú hablas de jubilaciones, en teoría constitucional, conforme hoy lo establece la Constitución, porque no la ha cambiado Morena en eso, y seguramente habría un problema internacional al respecto. Si mañana ya no puede haber jubilados que cobren más que el presidente o presidenta. Ojo, jubilados que sean servidores públicos. Toda la IP, todo el sector privado se queda fuera. Claro. Bueno, en teoría no podrían jubilarse y ganar más de lo que gana el presidente en ese momento, actualizado con inflación, etcétera. Pero entonces el argumento político, porque todo esto va a esta iniciativa diciendo que hay cientos de funcionarios que trabajaron en la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la CFE, en Pemex, en AFIN, en Banrural, te acordarás de Banrural, claro, también, ¿cómo no? Que tienen jugosas jubilaciones. Oye, aparte, había directores de NAFIN que tenían 2 años, se jubilaban. Sí, a ver, pero creo que el fondo del debate de esta iniciativa, que tal vez falsamente persigue un fondo de justicia social, pensando que quien más debe de ganar es el presidente o presidenta, cuando en otros países desarrollados como los Estados Unidos no es así, ¿no? Por ejemplo, sus ministros, los justices, no solamente ganan más que el presidente, sino los nombran toda su vida en el cargo. O sea, no es un cargo que tienen ciertos años, sino son justices hasta el día que se mueren. O sea, están en la silla hasta que se mueren. Y si ya no pueden, bueno, pues se van, pero siguen cobrando. Sí está segmentado, digamos, cuánto gana un experto o no. Si tú piensas cuánto le pagaron al Neil Armstrong en su momento para llegar a la luna, bueno, fue el primer militar millonario en la historia de los Estados Unidos. Seguro. Porque le pagaron para poder navegar, aterrizar en la luna, bajarse y regresar tal vez con vida a nuestro planeta. Entonces, en los países desarrollados esta
proporcionalidad del salario es muy evidente, ¿no? Pero el debate fuerte no es ese en México, Enrique, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí suena muy atractivo decir, es que cómo es posible que haya personas que, con base en la legislación anterior, se pudieron jubilar a los 50 años porque empezaron a trabajar cuando tenían 18 años, cumplieron lo que en su momento la ley les pedía, que era cerca de 32 años de trabajo, y desde los 50 años, personas que hoy siguen vivas cobran hasta 200,000 pesos de pensión. Mucha gente la presidenta de la CFA, que hasta 1,000,000. Bueno, por integró, ¿no? Integró en buena medida. Puso el ejemplo del señor Gurría, quien fue el secretario general de la OCDE, ¿no? Un puesto internacional. Fue precandidato a la presidencia de México, fue director de NAFIN. Fue un tipo, digamos, de los funcionarios neoliberales más picudos que ha tenido este país. Pero el fondo de la iniciativa no es decir, ok, a partir de ahora no se pueden jubilar con más de tanto dinero, y con la nueva ley, pues bueno, los que son como yo de los años 80 y 90 y para adelante, la jubilación se vuelve matemáticamente imposible porque no da, prácticamente no nos podremos jubilar. Pero el punto no es ese, el punto es si por un capricho político, un capricho discursivo que genera conecte con el electorado, se puede quitar un derecho adquirido, ¿no? O sea, estas personas ya están jubiladas, ya cobraron con base en la vigencia de la ley al momento que se jubilaron. Sí. Y si tronase esta ley eso, bueno, sería absolutamente inconstitucional. ¿Y cuál sería el siguiente paso, Enrique, no? Bueno, lo inconstitucional acaba juzgándose por un tribunal constitucional. En este país puede ser el amparo, y después del amparo, superado eso, pues el Tribunal Constitucional se llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa que al rato comentaremos en Estados Unidos, que le dio para atrás a los aranceles, que aquí tendría que decir, oiga, lo que dijo la iniciativa de la presidenta y aprobó el Congreso es inconstitucional. A ver, yo seguí esa mañanera, ¿sí? Y te voy a decir a mí, porque de pronto pues, hablan, dicen cosas ahí, y yo no alcanzo a entender, sobre todo los tiempos en los que habla. Porque la presidenta en un momento dice, bueno, los que la tuvieron, pues esos ya. A ver, yo no entendí si se refería a como tiene que ser, ¿eh? A partir de ahora, sí, de aquí para el quienes real se jubilen, claro, se van a jubilar en estas condiciones. Que friega para los que se van a jubilar el año que entra, que se podían haber jubilado con mucha lana, y ahora pues se van a poder jubilar ya tope con el 70,000 pesos. Pero ahora. ¿Y dónde está el abuso, Enrique? A ver, fíjate. Imagínate que eres un ex servidor público de la CFE que trabajó ahí 35 años, que llegaste a cierto nivel por tus méritos, que hoy mantienes a tu familia con tu jubilación. O sea, no hay abuso, no hay corrupción de por medio. Y te dicen, ¿qué crees? Ya vas a ganar menos. Bueno, pues no son las condiciones con las cuales me contrataron. Sería tan ridículo como contratar a alguien y el año siguiente decirle, pues, ¿qué crees? Ya vas a ganar menos. No, es que no, a ver, yo me resisto, de veras te lo digo, me resisto a creer que la figura de un presidente, de un titular del Ejecutivo Federal en cualquier lugar, que entre otras cosas, pues es el jefe de las instituciones, ¿no? Como es el caso de México, pues violentaran una norma así. Y te voy a decir algo, que eso tiene que ver con el desempeño de la función pública. Usted vaya y trate de cazar los headhunters, ¿no? De cazar a un economista, ¿no? Joven, con posgrado, tal, para una subsecretaría de Economía. Sí. Y entonces vas y tú revisas qué tienes y dices, oye, pues tenemos acá un chavo que estudió en la Universidad de Chicago o en la Universidad en Londres, en la London Economic. ¿Cuál es su valor en el mercado? 350,000 pesos. No estoy exagerando y tú lo sabes. Ese es el valor en el mercado. Bueno, vente de subsecretario y te vamos a pagar 90. Sí, a ver. A ver, ¿qué vamos a tener? La vocación ni servir al pueblo, no, te diría. Pero a ver, espérame, la gente come, viejo. Pero a ver, a nadie obligan a trabajar en el gobierno. No, pero a ver. El trabajo es obligado para quien depende de ti, pero es voluntario en donde trabajas. Pero escucha esto, Enrique. ¿Y los anteriores? Escucha esto. Lo que se está tocando aquí, con esta iniciativa, con una posible e inconstitucional retroactividad, no es al régimen especial de los servidores públicos. Es a los derechos humanos y laborales de todos los mexicanos. Porque con una analogía, este sentido podría aplicarse también a cualquier persona a jubilarse en el país.
Si tú estás contratado bajo ciertas leyes vigentes al momento de tu contratación, son las mismas que regirán el momento de tu jubilación. Eso funciona en todo el mundo, se llama certeza jurídica. Y está confuso porque sí dijo la presidenta de la República que esperan ahorros cercanos a 5,000 millones de pesos al año. Eso implica necesariamente en jubilaciones que ya se están aplicando. ¿Me explico? O que se van a aplicar No. y que tú en un año vas a ahorrarte. Es que no puede. Yo me resisto, repito, me resisto a creer que puedan pasarse una norma jurídica que aplica en todos lados, que es la retroactividad de la ley. Mira, Enrique, al final... No sé con qué argumento esto que está sucediendo, puedas defender una cosa de esa. Lo que pasa es que lo indefendible no lo tenemos que defender las personas. No lo tiene que defender ni siquiera la presidenta o el Congreso. Para eso hay una Corte de Control Constitucional, la Suprema Corte Nueva de Justicia de la Nación. Sí, esa Suprema Corte elegida ahora por el pueblo, quien a través de las sentencias que tiene que emitir, determinará realmente su defensa de la Constitución. Hoy esto es absolutamente inconstitucional por donde se le quiera ver. Si se llegase a aplicar en la redacción de la iniciativa, que serían retroactivo a quienes hoy están jubilados. Habría que entender, ¿no? Si lo que va a suceder es solamente, y eso le quita mucho aire a la iniciativa, que a partir de la publicación de esta iniciativa, pues ya las jubilaciones estarán topadas a no más de cierta cantidad. Bueno, en el futuro. Pues sí, pero es que eso ya también se convierte en algo innecesario, Enrique, porque hoy todos los servidores públicos por ley tienen que ganar menos que el presidente de la República. A ver, no resulta de pronto así. Y te voy a poner un caso. A ver, es que cuando tú hablas de sueldo nominal del presidente de la República y lo topas en 140,000 pesos. Sí. A ver, ese es lo que te pagan, pero el integrado, ¿no? El sueldo, el salario, pues es teléfono, celular, gasolina, renta, viáticos, todo lo que... Es decir, un presidente podía vivir con 140,000 pesos si no tuviera ninguno de los... Y no me refiero al presidente o la presidenta de México, me refiero a cualquier mandatario. No, o sea, fíjate, creo que justo el interés de esta iniciativa es llevar el falso debate a eso, ¿no? A ponerle pesos y centavos a qué se necesita y qué no se necesita. Pero lo que está en riesgo con esta iniciativa, en el caso en el que cuadre, no sabemos aún. Primero la certeza jurídica. Es eso, o sea, y no solo eso, es el libre ejercicio de los derechos constitucionales en nuestro país. Si puede existir un gobierno en México con una mayoría calificada como lo tiene hoy Morena, mañana podría ser otro color. Hoy la alternancia sigue siendo una posibilidad en nuestro país, por lo menos legal. No, fíjate, legal. Si eso sucede, Enrique, eso quiere decir que mañana lo que nosotros consideramos derechos inalienables y imprescriptibles que está en nuestra Constitución, pudieran mañana doblarse si la mayoría lo quiere. Y llegar a un absurdo, voy a hacer una analogía falaz, absurda, como decir mañana que en México todas las mujeres tienen que usar una burka, ¿no? Decir, oye, espérame, ¿pero por qué? Porque yo lo digo, ¿no? No, a mí realmente sí me genera un poco de, lejos de ser un experto en leyes, sí me genera como ciudadano, y no porque me vaya a jubilar mañana, porque yo no tengo la menor posibilidad de eso, pero sí me genera una preocupación, sobre todo porque efectivamente si la recurrencia de quienes se vean afectados va a ser a una corte que coincide, pues hasta el momento plenamente con la política del Ejecutivo Federal, pues no va a pasar nada. Y entonces va a empezar a haber casos que vea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, porque pues ¿dónde se van? Pero no es vinculante. A ver, al final se están planteando en la mesa los retos que sabíamos que llegarían, que es el interés político motivado solamente por un grupo en el poder, dado que hay poca oposición, y el contrapeso del ejercicio de poder que tiene que implicar un poder autónomo, como el legislativo y el ejecutivo. Y, por supuesto, el judicial, ejecutivo y legislativo. Me pongo a pensar, pobre Noroña, imagínate. Mira, deja Noroña. Ya no va a poder hacer sus viajes. Noroña, ya cae. Así como en Estados Unidos es que es lo mismo. Acaba de caer en la corte, sin importar su corriente ideológica, el peso de una decisión constitucional sobre la imposición de aranceles y tomó una decisión. En México, esto va a llegar a la corte. Esto va a llegar como un tema de retroactividad de la ley y será la corte donde diga, no necesitas ser el mejor abogado del país. No necesita ser un gran ministro del mundo para decir, oiga, es que la Constitución dice que no hay retroactividad, entonces esto es inconstitucional. Pero bueno, hablando de regímenes especiales. Pero si ya querían echar atrás lo de caso juzgado, Rodrigo. Pero no se hizo.
Pero bueno, Pero no se a ver. Pero no se hizo. Y así es. No. La autonomía, Enrique, no se prueba en papel, no se prueba en discursos, se prueba en decisiones. Y hablando de regímenes especiales en nuestro país. Me quiero ir a cortar el pelo al Senado. Te iba a hablar yo de otro tema, pero a ver, vamos a platicar un poco de eso. ¿Cómo ha caído en ridículo esto, no? O sea, resulta que... No, de que me corte el pelo. No, te ves muy bien, te ves muy bien. Gracias. Que en el Senado de la República en México encontraron medio escondido un salón de belleza para cortar el pelo y maquillar. Dijeron solo senadoras. A ver, no quiere decir que un senador no lo pudiera usar, pero era el retoque. El retoque medio escondido. Después salió que sí existía, que no era transparente y legal, y que no cobraban. Te digo yo que creo realmente que está bien. A ver, ¿Está bien qué? que exista un espacio así. Bueno, a lo mejor tú tengas otra opinión, pero a ver, era un espacio pequeño donde iban legisladoras, supongo, y había 2 peinadoras que les cobraban, que ellas pagaban ahí, ¿no? Era un espacio donde se podían arreglar. Pero eso no ha sido aclarado. Ese es justo el punto. O sea, nadie duda que cualquier persona puede ir al salón de belleza. No, bueno, ya si nosotros les vamos a estar pagando el corte a O sea, hoy está clausurado definitivamente. Sí. Fue lo que declaró el senador Ignacio Mier. Dijo, no contaba con un permiso operativo, no tenemos claridad sobre el ejercicio presupuestal y ahí te va otra. Cualquier persona que ponga un salón de belleza como que es por cierto un submundo muy interesante en México, ¿no? Un salón de belleza y paga su renta. Y hay un submundo muy interesante porque los salones de belleza, yo no sabía esto, me lo platicaba mi esposa hace poco, que subarriendan las sillas, ¿no? O sea, que dicen, yo soy el dueño del salón, sí, claro. pero tengo 5 sillas y te la rento a ti peinadora. Sí, y, o sea, es un submundo muy interesante de negocio, sí. donde todo es costo contra clientela. Sí. Aquí no se estaba arrendando el espacio, o sea, no hubo un contrato. Estamos hablando de recursos públicos y espacios públicos. No hubo una licitación de quién iba a proveer el mejor servicio a mejores precios, cuál iba a ser la contraprestación al Senado de la República, que tiene personalidad jurídica propia, cuánto iban a cobrar y entonces, ergo, cuáles son los precios autorizados. A ver, esto es público, es lana pública. No existió. O sea, les prestaron una oficina ahí y le dijeron, Godínez, salte. Porque que no saltes, salte Godínez, por favor. Esta oficina ya no es tuya, ahora es de las peinadoras. Va a estar aquí Rubí y va a estar aquí Esmeralda y Conchita y van a peinar, pero primero a las de Morena y ya cuando acaben, si hay tiempo, a las del PAN, sobre todo a la de Chihuahua primero, para que se vea muy guapa, ¿no? Sandra. No. ¿Chávez? Sí, a la senadora Chávez. A ver, senadora, pásele por acá. La vamos a tunear un poquito y que se vea muy guapa usted en la foto. El fondo no es el debate de si las senadoras tienen derecho a pagar un servicio para que las peinen o no. Primero es cuánto están pagando, a quién le están pagando y el Senado cómo gana de esto. Si tú vas a comer, tú sabes que ahí en la Cámara de Diputados siempre ha habido cafetería y restaurantes. Todos los que nos hemos dedicado al periodismo alguna vez hemos estado ahí. Sí, claro. Bueno, es una concesión que da el Senado a un grupo restaurantero y compiten por él. Y hay una contraprestación al Senado de la República. Pues un pago de renta, una contraprestación. Ven tu menú, lo deciden, ven los precios. O sea, es un contrato público tan transparente como hacer un tren, debería ser. Sí. Y el balastro. No se nos vaya a descarrilar la bueno, comida. se les descarriló el salón de belleza porque al final lo que sucedió fue que era un servicio no transparente y legal. Irregular, pero regular. Yo digo, qué necesidad, mano. Bueno, eran los gallos. Sí. La necesidad estaba de darme una peinada. Digo, tengo que qué estar necesidad acá. de hacerlo así, todo al oscurito. O ponme crepé para que me duerma yo bien en mi escaño. Puesto spray. Exacto. ¿Qué necesidad de hacerlo así? Porque hubieran dicho, es un espacio donde las senadoras vienen y se tocan y le pagan a una persona, no sale de tus. Pero este afán de. No, pero a ver, Enrique. A ver, en la política, la virtud más difícil de conquistar es la coherencia. Es en lo que más fallan los políticos. Pero, ¿sabes qué? Así como Noroña con su avión privado que le quiere decir taxi aéreo, o sus viajes en business a París, aquí es lo mismo. No puedes decir que se jubilen mal los servidores públicos. Quítales el seguro médico. Fíjate, no, exacto. Quítales el seguro de separación, bájales el sueldo. Entonces, pero la senadora, peínenlas bonito. Bueno, pero entonces todo es una actuación y entonces, ¿sabes qué? Se deberían de haber traído a... Que se peinen solitas. Se hubieran traído a Robert Duvall antes de que... Exacto, ¿no? Que falleció. Porque todo es una actuación. Qué gran actor Robert Duvall, ¿verdad? Robert Duvall, man. Te voy a decir una cosa.
Yo digo, porque ahora pues que murió todo el mundo dice, ay, Robert Duvall, pero yo te voy a decir algo, de veras de mis actores predilectos, estos camaleónicos, era Robert Duvall, ¿eh? Igual de bueno que de malo, que de muy malo. Tú eres fanático del Padrino, entonces no puedes ser bueno, muy, a mí me, digo, muy objetivo. Tom Higgin, el consigliere. El consigliere. Pero también en Apocalipsis Now y en una cantidad de películas. No, increíble. Era de veras, era un A extraordinario. ver, ¿lo dije bien? ¿Es consigliere o consigliere? ¿Cómo se dice? Consigliere. Ándale, aquí David, que es No, italiano, bueno, lo ya, está no, diciendo. ya me estás metiendo, hizo no, la mano ya, así, movió la mano como italiano. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo era? Consigliera. ¿Sabes qué me pasaba con Tom Hogan? No sé a ti, pero era de esas personas que sientes que lo conoces, ¿no? Sí, ¿Verdad? Exacto. Que sientes que lo conoces. Si te lo encuentras, le dices, ¿Qué hubo? Robert. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, mi Roberto? ¿Qué pasó, mi Roberto? No, de veras. Porque aparte tenía fama de ser un hombre educado, buen compañero y tal, porque no todos, uno los ve, ¿no? Y tal. Fíjate, yo me acordaba de una de estas actrices, ¿cómo se llama la de Pretty Baby? No. Ah, sí, ¿cómo se llama? La de Pretty Woman, ¿cómo se llama? ¿Cómo? La actriz, ¿cómo se llama? Julia Roberts. Sí, yo iba a decir, si no me dices Julia, me voy a bulear un mes. No, Julia Roberts. Me acuerdo un día platicando con un actor mexicano, con Luis Felipe Tovar. Me decía de una película de acción en México que se llamaba La Mexicana, una pistola, junto con Brad Pitt. Malísima. Malísima. Brad Pitt me decía, sensacional, nos íbamos a Real de 14 a echar cerveza. Peyote. Sensacional, cuate. Ella me dijo una palabra que no voy a repetir aquí. Dijo, bien mamona. Ella la repetí, perdón. Free woman money. Sí. No, pero decía, teníamos prohibido, fíjate, no solamente hablarle, sino hacer tirarle la onda. Contacto visual. No, por contrato. Rodrigo, ¿sabes lo que es eso? No me como veas. el gran Tlatoani. No me veas. Si va pasando Moctezuma Xocoyotzin, no lo veas. No me veas. No, el emperador Ming. De Japón. El emperador Ming de China viene. No, sí, no lo veas porque te quemas. De ese pelo. Y este era un hombre, digo, valga que toquemos aquí en el podcast de Café Dental la trayectoria de este hombre porque ganó todo, ganó los Globos de Oro, ganó el Oscar, ganó todo. Y tuvo una vida larga. ¿Y sabes qué me parece lo más notable de su carrera? Que sensacional. Yo apenas hace unos días en enero cumplí 40 años y te hago esa reflexión permanente actuando películas de adultos. No es cierto. Pero a ver, Enrique, la verdad, el señor Hogan empezó a pegarle a su carrera a los 42 años. O sea, él empezó realmente a notarse en Hollywood grande. Si tú piensas en sus papeles, no, es un hombre, es un actor mayor, digo, muy bien conservado. No, espérame, lo que pasa es que a los 83 años se sigue viendo bien. Impresionante, ¿no? Pero es un actor que la pegó después de los 40 años. No le cambió mucho el genotipo. No, porque como lo conociste a los 40, tenía poco pelo, arrugas, lo viste casi igual. Pero no fue este contraste de ver al actor joven. A Marlon Brando, o de Niro de Ratas. O el mismo Al Pacino. Al Pacino en El Padrino era jovencísimo. Era un pero Duvall siempre fue un hombre grande, ¿no? Interesante, ¿no crees? Sí, fíjate, no había pensado en eso. Quizá eso te acerca. Te voy a decir por qué. Porque siempre es el mismo. No por eso digo, yo siento que lo conozco. Sí, no es como... Puedo decir que se murió nuestro cuate Roberto. Sí, el Bobby. El Bobby. Pero no el Bobby de los trenes. No. No, ese es otro Bobby. No, ese... No. Pero vamos a extrañar. Vamos a extrañar al Robert. Y hablando un poco del cine, ¿no te parece de película esto que está pasando en México, el sarampión? Porque ahora estamos hablando, estamos leyendo... Pues no lo sé. Chavo? No, a ver, no lo sé y te voy a decir por qué. Yo lo platicaba con un infectólogo hace poco. De vacunación, yo tengo hijos chicos de 7 y 3 años. Realmente ahí está el tema, porque a las generaciones a partir de los años 80, finales de los 70, la vacuna era doble, no un solo shot. Y te ponían la primera a los 18 meses de nacido y después antes de los 6 años. La primera te da una protección cercana al 90% y el segundo shot es un refuerzo. Ya estamos muy acostumbrados a hablar de esto como en el COVID, para que prácticamente no te dé la enfermedad y si te da, sea un tema menor. El sarampión es una enfermedad altamente peligrosa porque contagia a niños chiquitos más que el COVID, es hasta 20 veces más contagioso que COVID. Súper. Y tiene grandes riesgos, primero por supuesto la vida, pero después una de las principales consecuencias cuando no había este nivel de vacunación era la sordera. Muchos niños quedaban sordos. Sí, con debilidad auditiva. Exacto. Te dio. Y
Y está regresando y no ha habido como un claro debate de por qué está regresando, ¿no? Muchos hablan. A ver, pregúntame. A ver, muchos hablan de los antivacunas, que es una realidad en Estados Unidos y en el norte del país. Gente que cree que no debe vacunar a sus hijos porque genera externalidades como el autismo. O sea, solo mencionarlo a mí me da coraje, la verdad. Otra es el retraso en la adquisición de medicamentos en este país y la baja de campañas de vacunación. Tú recordarás bien cuando empezaron con el presidente Echeverría estas campañas de vacunación prácticamente obligatorias en las escuelas. Con la compañera. Fue un parteaguas en la historia de este país. Prácticamente se eliminó el sarampión, se eliminó la tosferina, se eliminó la polio. La esperanza de vida, sobre todo en comunidades rurales mexicanas, empezó a subir significativamente porque nos vacunaban en la escuela. Llegabas ese día y veías niños llorando con la playera levantada del brazo y llegabas a tu casa a decir, pues me dieron un fregadazo, ¿no? Sí. Pero funcionaba. Y sin ser un ferviente defensor de las decisiones que se tomaron en materia de salud del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, lo que sí es verdad es que hubo una crisis sanitaria en el mundo, ¿no? Y eso generó que la logística de la producción y adquisición de vacunas se viese muy estresada. Y eso requería una respuesta afilada para que no sucediera esto, ¿no? Y sucedió. Y estos mensajes que hemos tenido de respuesta de es que hay sarampión porque Calderón y Fox. A ver, tampoco hay que jugar con la mente de la gente. El sarampión se propaga de manera inmediata, es altamente contagioso. Y les repito, si a un niño se le vacuna en promedio a los 18 meses de nacido, conforme a la programación de vacunación del mundo, entonces hubiéramos tenido crisis de sarampión en el 2005, 2006, 2008, 2009, 2010. No en el 2026. Esto está sucediendo porque en los últimos 8 años no se han puesto las vacunas que se debían de poner. Así de fácil, pues, ¿no? A ver, yo no sé si tendríamos que hablar a lo mejor con un infectólogo, ¿no? Y que nos dijera cómo ha operado este virus en todos los años anteriores. A ver, lo que yo puedo decir es una cosa. Yo tengo muy claro cuando me dio sarampión. Me dio a mí. ¿A ti sí te dio? A mí sí me dio. ¿Te dio a mí. No, yo supongo que no. Tenía yo 5 años cuando me dio. Es un buen ejemplo porque la campaña de vacunación que está actualmente dicen si eres nacido antes de 1977, si no me equivoco. Sí, si tienes menos de 49 años. No te vacunes porque sí o sí te dio. Si tienes menos de 49. Vacúnate. Si tienes más, brother, ya te dio sarampión, claro, sí o sí. A mí sí me dio. Y yo lo recuerdo, lo tengo muy claro porque luego contagié a mi hermana, que es más chica, en fin. Pero yo, a partir de ahí, familiarmente, te puedo decir, no recuerdo casos de sarampión en mi familia. No, yo tampoco. No, a ver, pero ahora hay muchos Ni casos. En la escuela. En la escuela. Como recuerdo también haber tenido compañeros que tenían o tuvieron polio y no volví a ver casos así. A mí me tocó, generación ochentera, niños con polio. Bueno, pero ya no, a mis hermanos chicos ya no. Claro, entonces, a ver, entiendo que se vio muy comprometida la acción de las instituciones de salud por el tema de la pandemia. Sí, señor. Sí. Pero, a ver, eso no obsta para que conste. Digo, no tendrían que haberle aflojado en una. Y si que se diga. Bueno, que digan, oigan, el mundo cambió, la logística, priorizamos esto. Sí. Ok, no. pero decir otra vez, es que Felipe Calderón. Trasladarlo a 20 años atrás. Responsabilicen a Felipe Calderón de lo que hay que responsabilizarlo. ¿Cuántos años hace que no Calderón, Rodrigo? Bueno, hay mucha gente que está votando el próximo año que no nació cuando Calderón. Bueno. Imagínate eso. A ver, te voy a decir, Calderón terminó empezó hace 19 años su mandato. Por eso, imagínate, va a haber gente que vote el próximo año por su gobernador o gobernadora. Que cuando él empezó no había nacido. Que no nació en el sexenio de Calderón. Entonces, o que no había nacido cuando él empezó. Exacto, que no nació cuando él empezó. Exacto. Entonces, trasladar eso a 19 años atrás, perdón, es como cuando sacamos algunas cuentas y nos damos cuenta, perdón la interrupción, nos damos cuenta que en Japón, que tiene más o menos la misma población que México, se murieron 47,000 personas por COVID. Y aquí se murieron 800,000. Sí. Algo, perdón, y a ver, algo faltó. Y ojo, y México falló. Hoy tiene muy buen secretario de salud. El doctor Calcinovich es una autoridad en la materia, a tal nivel que está respondiendo de manera masiva. Es un sabio. Y una presidenta, que lo voy a decir,
sí es una presidenta científica, entiende el Sí. tema, toma buenas decisiones como las tomó en la Ciudad de Sí, México. y le está echando. No como el doctor Muerte Gatell, que yo no puedo entender que no estén en la cárcel por homicidio culposo de tantas ¿Y millones quién de era el personas. secretario, ¿Quién? No sé, yo creo que no había. No, yo no. Yo no había. ¿Te acuerdas? Hubo. El polibos, yo creo. No, tengo quién era. pues no, yo no me Mira, acuerdo. No Pues me fíjate, acuerdo. hay Me una acuerdo buena que dijo que no iba a respuesta. vacunar a sus Y nietos. creo que eso es lo importante ahorita. Ya no decir si sarampión o no sarampión, si es que en Chihuahua los menonitas no se vacunan, o es que en Estados Unidos los antivacunas. A ver, más bien es, ahí esto vacuna te está respondiendo bien. Y se acabó la resistencia. La resistencia a las vacunas, creo yo que ya está más que probado esto en el mundo y en nuestro país. Al que se le acabó la resistencia también ¿Por quién? es un funcionario de la CEP, de nombre Marx. Sí, como Marx, el comunista Arriaga. Ah, yo pensé que Groucho. No. Bueno, también se apellidaba Marx. Bueno, casi Groucho grotesco, pero Los dos eran Marx, el Marx, el Marx, sí, Marx, que ya está en Ciudad Juárez, por cierto, que dice que va a regresar a los alumnos, pobres de los alumnos de Ciudad Juárez que van a tener al señor Marx. No, en serio. Yo creo que no los va a dejar llevar lunch. Les va a decir, no, aquí no hay comida, fórmense, yo se las doy y les va a tocar una galletita a cada uno. O es más, ¿sabes qué? Bueno, a lo mejor yo creo que a lo Marx mejor Arriaga les consigue una te deja plaza. copiar. Te dice, no, aquí todo se comparte, compártele lo que estudiaste al que no estudió. O te consigue una plaza. O te consigo una plaza. No. Pero bueno, lo destituyen. A ver, ojo, fue un cese. Lo cesaron. Esa fue la palabra original. Está cesado porque, Y le faltó al el señor, respeto a la presidenta. el señor no aceptó incluir en la política educativa de los libros de texto Mujeres. gratuitos mujeres. Solo escuchar eso es que sí es de la época de Marx. No. A ver, pero perdón. Primero, ¿quién es? ¿No? A ver, Marx, te estoy enséñame, diciendo, pues, Marx no, Arriaga. Sí, pero hay es que hay otros Marx. Marx de Chihuahua. La presidenta es la jefa de las instituciones. La presidenta dice una instrucción, se acata. No le gusta, váyase. Pues no, digo, ahora. Y se vale decir yo no Y estoy se a vale, favor no, porque hay de que gente que le ha renunciado. de que usted incluya en los libros de texto gratuito donde educan los cientos de millones de niños de este país Bueno, a mujeres. El sexenio de Yo una creo mujer. que solo podemos poner que la salud no importa y que vayan con los chamanes y que no se vacunen de sarampión. No, y aparte. Vayamos exacto. no, ¿por qué vamos no. a ir? No vayan a Suiza por las vacunas. Estas son de la India, por cierto. No vayan a la India por No, vacunas. Vayan a Catemaco con el brujo mayor Exacto. y que le saque Exacto. el sarampión a Exacto. zapes. Allá los changos. Fíjate, entonces lo cesan y el señor se atrinchera. Es que, qué gran espectáculo. No lo puedo ver. creer. Perdón. Hasta que No. me den mi oficio. No, ¿qué tal? No, sí. Esposen al hombre que hizo al los héroe. libros de texto. Al ¿Qué te héroe. pasa, maestro? Los libros de texto, te voy a decir quién los hizo. El presidente López Mateos, ¿no? El Jaime gran- Torres Bodet. Bueno, ¿Fue Torres Torres Bodet. Bodet? Sí, claro. Bueno. Bueno, pero tienes la herencia de Había Torres una Bodet. diferencia, Tienes ¿no? la herencia ideológica de Vasconcelos, No, a ver. de Reyes Heroles. Espérame. O sea, O sea, perdón. los libros de texto de este país fueron muchas décadas ejemplo mundial, que se pueden mejorar siempre. Pero uno de los grandes errores que se cometieron, y estamos hablando de 2 consecutivos, las vacunas y los libros de texto gratuitos Pero- del sexenio pero López está Obrador, bien que digas son fuiste. imperdonables. Ya fuiste. Pero- Hay que decirle, ya fuiste porque veniste, te atrincheraste y ya te fuiste. Pues mira, ¿no? Enrique. ¿Cómo a puede mí- alguien, a ver, lo digo, cómo puede alguien que maneja los materiales educativos decir que fuiste, veniste, vistes? ¿Cómo? ¿Por qué? Por la visconería, porque Fíjate. el presidente de pronto Yo- decía así, y entonces tú y yo y muchos somos unos conservadores No te resistas. porque nos gusta No te leer. resistas, no te resistas. Nos gusta diría. leer. Es más bien resístete, diría Max. Pero fíjate, Enrique, yo en su momento hace ya años, más de 4 años, tuve una entrevista con la Asociación de Padres de Familia Nacional sobre este cambio a los libros de texto gratuito y me decían, mira Rodrigo, es que no podemos aceptar, más allá de la ideología política, que se decida quitar más del 70% del contenido matemático de un libro de texto para darle pie al chamanismo. Vamos contra el mundo. Y yo me acuerdo de un secretario, ahora secretario de Economía, en su momento jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, Ujú. quien, por cierto, su sexenio fue muy bien calificado, Sí, la verdad. sí. que él decía algo interesante, ¿no? Decía, sí estoy de acuerdo con que en la Ciudad de México enseñemos en las escuelas nahuatlismo, puede ser muy interesante, pero yo me voy a encargar de que en las escuelas de la Ciudad de México Hay inglés. hay inglés. Entonces mostraba a un secretario entendiendo que hoy el mundo es en inglés, no en náhuatl. Digo que qué bonito decir Maxetl. Conservemos, Maxetl. conservemos. Pero conservemos, respetemos, Sí. entendemos, respiramos, pero vamos hacia adelante.
Y bueno, hablando de grandes tradiciones en nuestro país, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el rol estratégico de las Fuerzas Armadas. En su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Que a mí, a mí me gusta ver esta lealtad del Ejército y la Armada de México. Pero no sé si a ti te pasa, tú tienes mucho más experiencia que yo en narrar, en colaborar en eventos de orden castrense y el presidente de la República, en este caso presidenta. Yo tuve una fuerte educación en seguridad, entonces me gusta el nacionalismo en torno a los símbolos patrios, sí. Pero no dejemos de ver algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Esta generación que hoy nos gobierna ya tiene prácticamente casi 9 años en el poder, de la autollamada izquierda de nuestro país, fundada en los orígenes como Pablo Gómez del Partido Comunista Mexicano y de las filas de los movimientos estudiantiles de la universidad del 68 y luego con la presidenta Sheinbaum también años 70 y años 80. O sea, son los líderes estudiantiles liberales de este país, donde vienen precisamente de 1968 de haber sufrido pues, la matanza en Tlatelolco, ¿no? La intervención de las Fuerzas Armadas, el vómito, ¿no? Social y juvenil de las Fuerzas Armadas inmiscuidas. La palabra militarización de México viene de esa generación de izquierda. A mí me llama mucho la atención ver estos eventos donde nuestra líder nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, está embestida en el poder castrense. Es un poco contradictorio, ¿no crees, Enrique? Un poco como este consentimiento de lo que implican las Fuerzas Armadas y ese papel. Las Fuerzas Armadas son una institución en México. Una institución que se modernizó después de la participación del general Joaquín Amaro, que tiene, por cierto, una estatua ecuestre ahí frente al Campo Marte, ahí junto al auditorio. Esa estatua es del general Amaro, Joaquín Amaro, que fue el modernizador de las Fuerzas Armadas del país. Pero México tiene una larga tradición en Fuerzas Armadas desde aquellos tiempos de los Caballeros Águila. Sí, claro. Es decir, hay una tradición, castrense. Y me parece que, pues, yo incluso por el contrario pensaría que una mujer que viene de movimientos como ella, estudiantiles, sociales, con grados, posgrados de estudios, es una científica, tal, llega a la primera magistratura y por ende, sí, a la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas, y que hay un respeto de la presidenta a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de las Fuerzas Armadas a la presidenta. Por supuesto, hay estos episodios, ¿no? Sí. Del 68. Que no mencionan sus discursos. No, pero claro. Ojo, a mí me parece importante porque, tú sabes. Era Automéxico. Yo le tengo mucho aprecio a las Fuerzas Armadas y mucho respeto. Creo que son instituciones funcionales. Sí, bueno, yo vengo de familiares este país, ¿no? militares. Pero ojo. Habló en su discurso del Ejército Constitucionalista de Francisco I. Madero, un episodio importante para la humanidad. Hace unos días fue la Marcha de la Lealtad. La Marcha de la Lealtad, lo que implicó, todos hacemos esas grandes escenas, ¿no? Sí, la escena tanto trágica. Gustavo como su hermano, el presidente Madero. Pero también caben en estos discursos, ¿no? Hablar de la lealtad, de la importancia de las Fuerzas Armadas, también del humanismo y la democratización. Y del momento que está viviendo México, porque hoy vemos el contraste de este discurso obradorista de la militarización en las tareas civiles de México, hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Y después, cómo se multiplicaron en el sexenio de López Obrador. Hoy el ejército no solamente defiende la soberanía nacional, hoy el ejército empezó por, en teoría, terminar el Huachicol, que no terminó, ¿no? Después por construir aeropuertos, caminos, operar sistemas ferroviarios. Aduanas. Yo no digo que no lo hagan bien. Lo que pasa es que si Morena tiene el control constitucional en la Cámara, entonces que se reforme la Constitución. Que se reforme la Constitución y que digan el ejército puede participar de tareas civiles. De lo contrario, esto puede lacerar a las Fuerzas Armadas también. Creo que las Fuerzas Armadas han sufrido innecesariamente los embates de algunas de estas circunstancias tomadas desde el Ejecutivo, particularmente desde la anterior administración, que innecesariamente le han lastimado, ¿no? Por ejemplo, el tema del Huachicol, donde están involucrados algunos personajes, ¿no? Sí. Dos altos mandos, un contraalmirante y un almirante.
de pronto en las tareas de seguridad y de combate a la delincuencia o al narcotráfico ha habido excesos de parte y entonces la propia institución ha cargado con estos malos comportamientos de algunos miembros. Sí. Pero yo te voy a decir algo. Creo que las Fuerzas Armadas las mejores familias conservan, claro, creo que las Fuerzas Armadas conservan la confianza y el cariño de los mexicanos. Fíjate que a mí la lección que me parece de lo que estamos viviendo desde el año 2018 a la fecha es que el aprecio y el entendimiento de la labor y la lealtad que tienen las Fuerzas Armadas con su presidente y con el gobierno no se palpa, no se da el golpe hasta que lo vives, ¿no? O sea, fue el mismo Andrés Manuel López Obrador quien cambió de discurso y después reconoció el valor de las Fuerzas Armadas y se recargó absolutamente en ellos. Entonces, creo que se terminan estos discursos antiguos de la izquierda mexicana donde se ponía el ejército como el gran criminal político y social y nos damos cuenta que vaya que los mexicanos los necesitamos en nuestra vida. Y previo a cerrar, Enrique, hablando de regímenes militares realmente dañinos, no como en nuestro país, en Venezuela, en enero a principios de años vimos la trompada a Maduro y ahora su presidenta interina, que ya no es tan interina, Delcy, por fin está respondiendo a esta presión internacional y norteamericana para la liberación de los cerca de 900 presos políticos que viven. Que liberaron a 14, 15. Mira, 900 es la cifra calculada. Que dan los organismos de Amnistía, María Corina Machado y opositores. Así es. Y 900 personas en prisiones como... Imagínese usted, un día despertarse en su casa y sin que le toquen la puerta entre un comando de las Fuerzas Armadas venezolanas. Como lo hicieron en la Guerra Sucia en Argentina y en te detienen sin Chile. Decirte por qué. Te mandan a una prisión como es la prisión del Helicoide en Venezuela, donde no hay prácticamente electricidad y te meten en una celda y te das cuenta que junto a ti hay estudiantes, padres de familia, abogados, políticos, curas que están ahí por expresar sus ideas. Eso es lo que aún existe en Venezuela. Ya anunció una ley de amnistía para poder liberar a esos presos políticos, pero ojo, este es el modelo colombiano, ¿no? De los años 80 y 90, donde la amnistía no solamente va para los presos políticos, sino también para quienes lo apresaron. Es un modelo funcional de Colombia y la amnistía es el perdón, el perdón de todos. Es como la ley del perdón. No, es una ley del perdón, como hicieron en algunos regímenes militares en Sudamérica y en Centroamérica, que permitían, pues, a lo mejor reencontrarse la sociedad, ¿no? Porque si solamente se perdona de un lado, siempre queda el resabio del otro lado y continúa la pugna, claro, ¿no? ¿A quién gana? Tienes que hacer una ley de perdón, una amnistía muy general. ¿A quién le vas? Los Capuleto no van a ganar siempre. Esa amnistía. Los Montesco. Los Montesco. Tú eres Montesco y yo Capuleto. Capuleto. No, está bien. Montesco. ¿De quién era? Romeo era de los Capuleto de los Montesco, no me acuerdo. No sé. A ver, de Italia, ¿de dónde era? Bueno, si en Italia no se acuerdan, acá tampoco. Total. Acá tampoco. No, aquí no pasa nada. De la Malinche, de Cortés. De Iztaccíhuatl y del guerrero que la cargó y se convirtió en volcán. Pero bueno, celebramos este avance en Venezuela porque también nos deja ver en toda Latinoamérica que dividir no funciona. Que ustedes y nosotros no funciona y termina en atrocidades. Más bien, pues aquí todos somos connacionales y paisanos. Y para cerrar este podcast, querido Enrique, vaya la nota de la semana. La Suprema Corte de Estados Unidos, repito, una Suprema Corte que su mayoría está conformada por, allá se llaman justice, ministros, les decimos acá, de corte conservador, sí. Pues batió los aranceles de Donald Trump, le dijo, para decirlo claramente, que se extralimitó, que el poder ejecutivo en Estados Unidos no puede imponer aranceles a otros países si no pasan antes por el Congreso. Y lo vota 6-3. Donald Trump anunció unas horas antes, previendo que esto podía ser, que si fuera ese el caso y no está de acuerdo, tendría un plan de backup, un plan B, que no ha anunciado todavía. Por lo pronto ya hay reacciones internacionales, la más importante, que no es de carácter político, los mercados de Estados Unidos subieron inmediatamente y ya hubo respuestas también de políticos. La presidenta Sheinbaum dijo que analizarán la medida con cautela. La Unión Europea dijo exactamente lo mismo, porque, a ver, la resolución dice no puedes imponer, ergo quito todos los aranceles e impuestos, porque no fueron impuestos de manera legal. Y regreso los que... Y la segunda parte es, y todos los aranceles que cobró Estados Unidos, la Suprema Corte, no, dijo,
no me voy a pronunciar. Dejo eso a tribunales. Dejo eso a tribunales inferiores, quienes lo van a decidir. Que es un caído, ¿no? Pero va a haber países donde sí van a acudir al sistema judicial norteamericano a exigir el regreso de sus intereses. Pero el problema es político, porque acaban de quitarle una absoluta herramienta, salvo que sí pueda tener un plan B. De presión. Negociación y imposición. ¿Cuáles son los escenarios posibles aquí? A ver, uno, una reinterpretación de la ley y ver cuáles son los argumentos jurídicos de la Casa Blanca. Dos, restarle, por supuesto, poder al titular del Ejecutivo. Tres, negociar con el Congreso, con la parte del Congreso que finalmente tienen los republicanos mayoría y que los convenza de que tienen que aplicar esos. Es decir, pelar al Poder Legislativo al tomar estas decisiones, claro, ¿no? Y cuatro, pues que realmente se le complique y busque otro argumento que no sea el económico para presionar y obtener lo que quiere. Elementos tendrás el presidente de los Estados Unidos. Te cierro la frontera, tus importaciones, claro. 20 cosas, no, claro. No te doy. No, a ver. Hay muchos motivos para poder hacerlo, muchas vías para poder hacerlo, lo hará. Ahora, que se le haya agotado esa instancia no quiere decir que ya no incluso, y que incluso lo aprovechó y lo hizo de una manera. Terminaría diciendo una cosa. Estados Unidos siempre ha tenido la política del gran garrote, la doctrina Monroe, todo. A ver, antes no lo hacían los presidentes, pero tenían lo mismo. Claro que sí, claro. A ver, y ahora la encrucijada no es solamente para los estados, ¿no? Quienes ya están declarando que esperarán y analizarán. Es para el sector empresarial del mundo, quienes exportan a los Estados Unidos, porque con esta resolución ya podrías acudir tú ante cualquier juez federal en los Estados Unidos, así como aquí existe el amparo, allá puedes acudir, y con base en esta resolución, pues declara que los aranceles impuestos son ilegales, y entonces puedes meter tu mercancía sin ellos. La gran pregunta, y aquí estoy pensando como mexicano, no como norteamericano, como estadounidense sería lo correcto, norteamericanos somos, del istmo para arriba. Exacto. ¿Te vas a pelear con el gobierno de los Estados Unidos? ¿Vas a litigar con el gobierno de los Estados Unidos? Pues a ver, ahí está el cue, ¿no? Pero por lo pronto, bueno. Ya no te va a aplicar aranceles. Nada más, ahora, ¿te quieres pelear conmigo? No. Así, ese es al final. Claro. Bueno, ya no te puedo aplicar aranceles, presidente de tal, pero ¿quieres hacer lo que te pedí o nos vamos a pelear? Pero fíjate, creo que aquí la gran moraleja, si estuvimos contando una historia, y seguramente quien nos escucha lo va a reflexionar, Enrique, es qué bonito se siente cuando los contrapesos y la división de poderes funcionan. Qué bonito se siente decir, ay, el Poder Judicial le tiró a Trump los aranceles. Para quienes critican la democracia en Cuando Estados me Unidos, juega en contra, qué bonito se siente. Cuando me juegan a favor, fuchicaca, diría un tabasqueño. Entonces, a ver, viva, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que para los que critican la democracia de Estados Unidos a esos niveles sigue rifándose en términos de democracia? Pues bueno, Enrique, se nos va el tiempo. Ojalá se hayan echado este café central con nosotros si nos escucha. Y los queremos acompañar los domingos con un cafecito. Sí, los hombre. Esperamos aquí en esta y otras plataformas. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y no deje de leer. Eje Central, nuestras plataformas, el diario. TV Notas. De vernos en video también. De ver TV Notas, los sábados. Espectáculo más Y importante. el espectáculo Y la lista de también. deportes. Exactamente. Gracias, Enrique. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.